Espérese, deje que comience a grabar para poder... Ya. Chicos, cuando nosotros nos dirigimos a personas, ya sean esto por oral o por escrito, ¿verdad? Utilizamos, decíamos en las clases anteriores, palabras. La unión de palabras que formaban... Oraciones. 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 Y la unión de oraciones que formaban... Un texto, párrafo. Párrafos. Texto, La unión de párrafos formaban texto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, partiendo de esto, vamos a hablar sobre lo que es la oración simple y sus elementos. Necesito que usted tenga claro, ¿verdad? ¿Qué es una oración simple? ¿Por qué? Porque en este parcial vamos a estudiar las oraciones compuestas. Entonces, tienen que tener clarito, muy claro, y vamos a ver clases de oraciones simples, ya sea por la actitud del hablante, ya sea por la índole del verbo, ¿me explico? Entonces, tiene que ver mucho el criterio sintáctico cuando yo hablo del índole del verbo. Entonces, recordemos que era una oración, un conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Por ejemplo, la niña está enferma. Tiene sentido, se entiende, y también es autónoma porque no necesita de nadie, de otra oración, para poder entender. Ya cuando veamos lo que es oración compuesta, usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy hablando cuando hablo de autonomía sintáctica. En una oración compuesta hay una oración principal y otra que depende de la oración principal para poderse entender. Entonces, eso es una oración compuesta, no una oración simple. Pero ¿qué es una frase? A veces confundimos una frase con una oración. Una frase no siempre constituye una oración, carece de verbo. Cuando, por ejemplo, dimos por si acaso. Dice uno, contesta, oye, ¿tú vas a ir mañana? ¿O vas a llevar una botella de agua? Por si acaso. Pero solamente es una frase, no es una oración. Pregunto yo, Aarón, ¿por qué no es una oración? Aarón, contesta, ¿por qué no es una oración? Por si acaso. ¿Por qué? Porque no lleva verbo. Exacto, porque no lleva verbo. Ahora, la oración nosotros la vamos a estudiar bajo diferentes aspectos. Esto se llama sintaxis. Vamos a estudiar, acá hay dos maneras, mire, el estudio de las funciones que cada de ellas cumple la oración. Esto se llama el criterio sintáctico. Y cuando estudiamos el modo de relacionarse y las palabras estudiadas, hablamos de morfología y es cuando hablamos de ¿qué? Del análisis morfológico. Cuando vemos en una oración si es sustantivo, si es verbo, si es artículo, la clase de palabra que tiene esa oración. Cuando hablamos el papel que desempeña estas palabras en la oración, estamos hablando de el criterio sintáctico, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de morfología, entramos de frase, oraciones, discurso. Frase pequeña, oración más grande, discurso ya un texto completo, ¿no? Forman unidades superiores más complejas. Vamos con esto. Que dentro de las oraciones hay diferentes clasificaciones. La que usted la ve desde que es muy pequeño, la oración por sus miembros. Una oración puede ser unimembre o bimembre. ¿Cuándo decimos que una oración es unimembre? La que no pueden ser divididos sus miembros, es decir, forma un solo bloque, una estructura que no se puede dividir, por lo tanto se dice indivisible. Por ejemplo, madre mía, no existe el verbo
pero sin embargo se la considera como una oración unimembre porque tiene sentido completo. Cuando decimos adiós, anocheció pronto, son oraciones unimembre, pero no podemos separar el sujeto del predicado. Pero el día de hoy vamos a estudiar exclusivamente lo que se llama oración bimembre, ¿verdad? ¿Qué es una oración bimembre? El que está formado por sujeto y predicado. El sujeto tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura del sujeto? Está formado por núcleo y modificadores. Esto lo viene viendo desde que está en primaria. Y el predicado también está formado por núcleo y modificadores. El núcleo es la parte principal del sujeto, que la puede desempeñar un sustantivo o un pronombre. ¿Y por qué pronombre? Recuerde que pronombre es el que reemplaza al nombre, al sustantivo. Cuando le digo yo, Carlita corre, en vez de decirle Carlita corre, digo ella corre. Carlita, ella reemplaza la palabra Carlita. Entonces, en ese momento, ella es un pronombre. Y hay unas palabras que acompañan al núcleo del sujeto que se llama modificadores. ¿Cuáles son estos modificadores del sujeto? Solo en el sujeto, modificador directo, modificador indirecto, aposición y construcción comparativa. Vamos con el predicado. La función que desempeña, la función del núcleo del predicado siempre va a ser un verbo, pero un verbo, ojo, conjugado. Cuando hablamos de verbo conjugado, significa que no puede estar, recuerde, el verbo o llamado verboides, no puede estar ni en gerundio, ni en participio, ya, ni en infinitivo. Tiene que estar conjugado, ojo, porque a veces los chicos dicen, encuentran una palabra caminando y aparte tienen el verbo y sin embargo ahí dicen, no, Miss, está dos verbos, sí, pero el verbo el uno está conjugado y el otro no. El que forma parte del núcleo del predicado es el verbo conjugado. ¿Me están escuchando? Parece que no me están escuchando. Bueno, vamos con el predicado. Decimos que los modificadores del predicado son objeto directo, objeto indirecto, agente, predicativo y circunstancial. Vamos a repasar cuáles son los modificadores del sujeto. A ver, ¿quién recuerda cuáles son los modificadores del sujeto? A ver, señor Bravo, aquí está en la diapositiva. Cuénteme, ¿cuáles son los modificadores del sujeto? ¿Los modificadores qué? Del sujeto. Ajá, ahí lo está. Directo, indirecto, construcción comparativa y aposición. Perfecto. Modificador directo, modificador indirecto, construcción comparativa y aposición. A estas alturas, ya en noveno año, usted tiene que saber perfectamente cómo reconocer estos modificadores, ¿verdad? Cuando hablamos de modificador directo, por ejemplo, mis zapatos verdes no tienen comparación, decimos que un modificador es directo cuando está unido al núcleo del sujeto sin ningún nexo o enlace. En este caso, el verbo ¿cuál es? Tienen, ¿verdad? Tienen es el verbo, lo estoy subrayando de rojo, ¿verdad? ¿Quiénes tienen, no tienen comparación? Mis zapatos verdes. Ese es el sujeto, este es el sujeto, ¿verdad? Este sujeto tiene un núcleo. Vamos a ponerle color amarillo. No, se ve feo amarillo. Vamos a ponerle verde. Se vea un poquito mejor. Ya. Muy bien.
Mis zapatos verdes. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Este que le vamos a poner, ¿de quién estamos hablando? De los zapatos. Estamos hablando de los zapatos. Los vamos a poner de color rojo. Las palabras que están de color verde, como es mis y verdes, son los modificadores del sujeto. Miren, está unido al zapato sin ninguna palabra que esté en medio. ¿Se da cuenta? Esto se llama modificador directo. Vamos con el indirecto. La misma palabra lo dice in, no está directo. Los inmigrantes sin estudios carecen de oportunidad. ¿Cuál es el verbo? Carecen. Es la actividad, la acción que está realizando el verbo. ¿Quiénes carecen de oportunidad aquí? Los inmigrantes sin estudios. ¿Cuál será el núcleo del sujeto? Inmigrantes. Los modificadores, ¿qué será los? Acabamos de estudiarlo. Modificador directo. Modificador directo. Modificador directo, perfecto, porque no hay nada, ninguna palabra que se interponga entre los inmigrantes. Pero estudio, hay aquí un nexo, que es la palabra sin. Los inmigrantes sin estudio. Estudio viene a ser, ¿qué cosa? Nuestro modificador indirecto. ¿Estamos claros? ¿Entendieron hasta ahí, chicos? Quiero escuchar, desactiven por favor su micrófono, quiero escuchar. Sí, Miss. Sí, perfecto. Sí, Miss. Sí, Miss. No los escuchaba, estaban... Obvio. Ya, perfecto. Apague de nuevo el micrófono. Perfecto. Vamos con las dos. Yo creo que modificador directo e indirecto no hay problema. ¿Ya? Creo que a ustedes se les hace muy fácil. Vamos con un poquito de complejidad. La construcción comparativa. ¿Qué nos dice que es la construcción comparativa? Miren, está ahí una oración. Para nosotros reconocer a una construcción comparativa, en primer lugar, no me diga que está entre comas, porque la posición también va entre comas. Dese cuenta acá, va a coma. Pero aquí hay algo que lo diferencia y lo voy a colorear de rojo, que es cómo. El núcleo del sujeto, ¿cuál será? Carcajadas, ¿verdad? Lo voy a tornar de verde. Las carcajadas como estallidos irrumpen en el silencio de la siesta. ¿Ya? Ahora, si usted observa, hay una palabra que interpone entre el núcleo del sujeto y esta palabra estallido, pero no es un comparativo, como el cómo, el tal cual, el tal como, el tal que. Esta partícula, ¿no?, que se interpone entre el núcleo del sujeto y la palabra estallido, hace que esta construcción este modificador se llame construcción comparativa. ¿Por qué? Porque utiliza comparativo. ¿Qué quiere decir? Que las carcajadas están comparando ¿con qué? Con los estallidos. Usted sabe que cuando revienta una bomba, ¿verdad?, es un sonido muy fuerte. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que las carcajadas son muy fuertes, que son como un estallido, ¿ya? En ese momento, pues usted ya es fácil de reconocer porque utiliza estos comparativos. La aposición, en primer lugar, es una construcción que está después del núcleo del sujeto. En este caso, el núcleo del sujeto es Rafael. Y dice que Rafael, el joven de la panadería, me invitó a pasear hoy. El verbo invitó. ¿Quién invitó a pasear hoy? Rafael, el joven de la panadería. En primer lugar, va en segundo lugar. En segundo lugar, el joven de la panadería, ¿quién es? Rafael. Rafael y el joven de la panadería es la misma persona. Por lo tanto, esta construcción que está acá se llama aposición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va en segundo lugar, va entre comas y significa lo mismo.
¿Ok? Entonces vamos a ponerla de color rojo para darle un poquito más de realce, ¿verdad? Rojo, ponte rojo, ahí está. Estos son los modificadores del sujeto. Construcciones y modificadores que ya usted lo estudió el año pasado. Vamos con los ejemplos. Tenemos, la naturaleza no conoce derrota. Buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? A ver, señor Acebo, ¿cuál es el verbo en la oración? Acebo. Conoce. Conoce, muy bien, conoce. ¿Qué hace usted para buscar el sujeto? ¿Mm? Le hace la pregunta ¿a quién? Al verbo, ¿verdad? ¿Qué pregunta? ¿Quién conoce? ¿Quién conoce la naturaleza? No conoce, derrota la naturaleza. Lo que está de color rojo es el núcleo. La palabra que la acompaña se llama modificador directo. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. Los habitantes democráticos saldrán a la marcha. Sí, saldrán. ¿Cuál es el verbo en la oración? ¿Cuál es la acción que está haciendo esa persona, animal o cosa? Saldrán. Salir, ¿verdad? Saldrán. Este es el verbo. ¿Quiénes saldrán a la marcha? Los habitantes democráticos. Bien. ¿Cuál es la persona que está ejecutando directamente la acción de salir? Habitantes. Habitante. Por lo tanto, es el núcleo del sujeto. Estas palabras que están a los lados, ¿cuáles son? ¿Qué son? Y no hay ningún modificador directo. Esta oración tiene, mire, no modificador directo. Acá, algunos traviesos golpean la puerta. ¿Cuál es el verbo? Golpean, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Travieso. La palabra que acompaña a travieso, este que está aquí, se llama modificador directo. Vamos con el indirecto. Mira, aquí ya lo estamos viendo en ejercicio. Ustedes luego lo van a hacer, pero en el cuaderno. Yo tengo unos ejercicios y voy preguntando en forma oral. Todos tienen que trabajar al mismo ritmo. Vamos con el indirecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí en el modificador directo? ¿Todos entendieron? Sí, Ya, perfecto. Si alguien no entiende, abre su micrófono y me dice, Miss, no entiendo, explíqueme de nuevo, yo le explico. Perfecto. Vamos con el modificador indirecto. Los chicos traviesos del colegio. Ya, puede poner, puede poner, a ver, los chicos, porque aquí no está hecho escrito el verbo. Los chicos traviesos del colegio corren en el patio. ¿Quiénes corren en el patio? Los chicos traviesos del colegio. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Chicos, porque estoy explicando aquí solamente el sujeto, por eso que no está escrito acá el predicado. Chicos, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras que están acompañando a chicos? Los y traviesos. Pero también hay otra que está de color rojo y está una palabrita en medio. Ese se llama modificador indirecto. Mire que está aquí este modificador directo, pero sin embargo, igual, porque aquí hay una palabra, un nexo, que está uniéndolo, ¿verdad?, al núcleo del sujeto por medio de un nexo. ¿Claro hasta ahí? Vamos con un ejemplo de construcción comparativa. Policía, igual que trabajadores, viajan en la metrovía. Policía es el núcleo del sujeto, igual que trabajadores es la construcción comparativa. ¿Ah? Está hablando los policías comparando con los trabajadores. Y la posición, el sol, capitán redondo, sale todas las mañanas, ¿no? Mire,
Sol, núcleo de sujeto, el modificador directo y a aposición. Acá hay otra, capitán redondo, el sol. Le cambiamos lo que era núcleo de sujeto y modificador directo, lo ponemos acá. Y acá, capitán redondo, cuando lo ponemos delante, se convierte en núcleo de sujeto, modificador directo, y como está después, lo ponemos a posición. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, acá hay otro. Las nubes blancas viajeras del cielo quiteño aparecen todas las mañanas. ¿Cuál es la posición? Blancas viajeras del cielo quiteño. ¿Ya? Bueno, dejemos esta parte aquí. Vamos con, esta es la parte que yo considero que es la debilidad de ustedes, el predicado. ¿Cuántos modificadores del predicado tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Tenemos al objeto directo y al objeto indirecto. Circunstancial, agente y predicativo. En este año es muy importante que usted sepa bien esto, reconocer muy bien el objeto directo y que sepa muy bien cuando una oración está en voz pasiva, en voz activa, y para esto tenemos que saber reconocer el agente, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos el objeto directo? A ver, Naomi, cuénteme, ¿cómo reconocemos nosotros al objeto directo? Naomi, ¿se me escapó Naomi? ¿Cómo reconoces tú el modificador directo? Con las preguntas. Muy bien, ¿qué preguntas? ¿Qué es? Eso. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? O a Ya, quién. muy bien. ¿Qué es lo que? ¿Qué más? ¿A quién cuando se refiere a personas? O nombre. Sí. ¿A quién cuando se refiere a personas? ¿Qué más? Ahora, aquí dice, segunda manera de reconocer, Naomi. ¿Por qué se sustituye? Por los pronombres. ¿Cuáles? La, lo, la, Lo, la, los. lo, la, los, las. Perfecto. Lo, la, los, las. Vamos acá. Vale, vamos primero al objeto indirecto para ver los dos juntos. El objeto indirecto. ¿Cómo reconocemos al objeto indirecto? Con la pregunta ¿a quién o para quién? Ahora usted me dice, pero Miss, es la misma pregunta que el objeto directo, sí, pero recuerde que el objeto directo también nosotros lo podemos reconocer convirtiéndolo a la voz pasiva. Esto antiguamente, cuando estaban en la escuela, ustedes lo hacían hasta por escrito, convirtiendo a voz pasiva. Ahora, como ya están en colegio, ya están en noveno, lo tienen que hacer mentalmente. Y también al objeto indirecto se lo sustituye por los pronombres le o le. Vamos a verlo directamente en el ejemplo. Acá está, mire, objeto directo y objeto indirecto. Vamos al objeto directo. La niña vistió a la muñeca. ¿Cuál es el verbo? Vistió. ¿Quién vistió? La niña. ¿A quién vistió? A la muñeca. Aquí está respondiendo. Si me digo, bueno, ¿y no será objeto indirecto? Entra la duda porque es la misma pregunta. Voy a sustituirla por el pronombre lo, la, los, las, dependiendo. Entonces digo, la niña la vistió. Ah, no, sí puedo. Entonces sí es objeto indirecto. O, si usted quiere estar más seguro, convierte a voz pasiva. Lo que es objeto directo, forma sujeto, la muñeca, le pone un verbo copulativo
la muñeca es vestida ¿por quién? Por la niña. Y pone la preposición por. Y esta oración está en voz pasiva. Aquí están las 3 maneras de reconocer el objeto directo. Y se lo tienen que aprender muy, muy bien. Vuelvo a repetir, cuando veamos clase de oraciones, por la naturaleza del predicado, llamada también por la índole del verbo, usted tiene que hacer este proceso para reconocer si una oración es transitiva o intransitiva. ¿Ya? Ahí está el objetivo de la clase. ¿Para qué yo estoy aprendiendo la sintaxis? ¿Por qué la misma Gali me enseña esto que no me gusta? Pues para eso, ¿no? Usted está aprendiendo a escribir con una buena sintaxis, que se entienda un texto, ¿no? Objeto indirecto. Vamos a ver el objeto indirecto. Aquí hay un ejemplo. Diego reparte regalos a sus primos. ¿Cuál es el verbo? Reparte. ¿Quién reparte regalos a sus primos? Diego. ¿Qué es lo que reparte? Regalo. ¿A quién? A sus primos. Bueno, no tengo claro si es cuál es objeto directo, este o el de acá, regalos o a su primo. Bueno, vamos a hacer la pregunta. ¿A quién reparte? A sus primos. Y está contestado aparentemente un objeto indirecto. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo? Sustituyendo por el pronombre les. Diego les reparte regalo. Cuando usted encuentre una oración así, este les le tiene que poner OI. ¿Por qué? Porque está reemplazando a la palabra aquí, a estas palabras, a sus primos. Bueno, aquí sabemos que reemplaza a los primos. Puede ser a otra persona que está reemplazando, pero en todo caso sabemos que les es un pronombre que está delante del verbo repartir, por lo tanto se llama pronombre personal proclítico. Aquí está. ¿Ya? Tónico, por cierto. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Puedo creer que están entendiendo sí o no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿una pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ver. Vamos, saque el cuaderno, vamos a hacer ejercicios. Saque el cuadernito, le dicto o ahí copien la primera oración. Ponga actividad. Vamos, trabaje. Yo voy a ver mi cuaderno, miss. Usted tiene que sentarse con el cuaderno cuando es hora clase, joven. Vamos. El verano trajo calor a la ciudad. El verano trajo calor a la ciudad. ¿Cuál es el verbo? ¿Ya están copiando? ¿Se alcanzan a ver? El verano trajo calor a la ciudad. A ver, doy un minuto y comienzo a preguntar.